Hola niños, ¿cómo están? Voy a hacer sonar el tambor en vez de hacer sonar mi caracola, porque, bueno, yo les prometí que esta clase de esta semana iba a hablar sobre el libro El Señor de las Moscas de William Golding, que es el libro que tienen que leer para la semana del 4 de mayo. ¿Ya? Eh, bueno, la verdad es que el libro es un libro fascinante. Ya les dije, lo primero que les dije durante la clase, que se lo vuelvo a recordar, es la importancia de leer literatura que nos hable de la naturaleza, partiendo por eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya que en la situación en la que estamos hoy, estamos muy lejanos de estar en la naturaleza, es bueno que la literatura nos lleve a ese lugar de vez en cuando, nos haga sentirnos como en un arroyo o en una playa o en una isla vacía. Y las descripciones del libro son súper acuciosas y demuestran mucho el paisaje, ¿ya? En que se encuentran los niños, sobre todo cuando llegan a la isla o al principio, y cuando describen la forma, la playa, las montañas, la selva, el paisaje súper selvático, salvaje que se muestra en la novela, es riquísimo, ¿ya? Partiendo por eso, porque es muy importante hoy día que ustedes sientan un poco esa cercanía con la naturaleza que no podemos tener por la situación en la que nos encontramos. Partiendo por eso, ¿sí? Segundo, decirles, bueno, saludarlos, esperando que estén bien. Esta semana no vamos a tener clases porque es feriado el viernes y el viernes nos tocan las clases. Nos tocaba esta semana, por lo que no los voy a ver. Por eso mismo también quise grabarme, porque como no los iba a ver, no quería dejarles un trabajo escrito y otra actividad de guía, porque ya les dejé la semana pasada y quiero ir variando para no agotarlos. Y porque así se hace más divertido y más entretenido, ¿cierto? Perdonen que esté hablando así, pero es que estoy como en un estado de haber estado leyendo la novela mucho rato y eso me genera como esta sensación, un poco como de salir de una realidad y entrar a otra y tener que grabarme. Pero es eso. El video contiene harto spoiler, así que les hago el spoiler alert. Para los que no han leído nada del libro, no les recomiendo que lo vean el video al tiro, sino que lo vean por lo menos cuando hayan llegado por lo menos a la página 100. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a decir cosas de la novela y les voy a adelantar información que igual es rico mantener en suspenso. ¿Ya? A veces, y no siempre, es bueno leer por la trama o por el argumento o por lo que va a pasar, pero en este caso, sí, sí, es una motivación, ¿ya? Es un libro que genera mucha expectativa, que va en la medida que va avanzando, porque al principio no tanto como todos los libros, pero a la medida que va avanzando vas pensando como qué es lo que va a pasar al final, cómo va a terminar todo esto. Entonces, yo de verdad les recomiendo que, si es que no han leído, por lo menos lean hasta la página 100, ¿ya? O 50, antes de ver el video, porque contiene spoilers, ¿ya? Eh, eso. Y ahora que voy a entrar a hablar un poco de la novela, ya tengo un poco acá anotado el orden de las cosas, porque si no, si yo empiezo a hablar en el orden que se me vienen a la mente, va a ser un poco disperso, como yo, como siempre. Eh, los niños, bueno, partiendo por el principio, que es muy confuso, porque en el fondo no sabemos por el motivo por el cual estos niños caen en una isla, ¿ya? Y en algún momento de la novela se aclara un poco, pero el narrador considera que lo importante no es el accidente, ni el naufragio, ni el accidente en avión. Sabemos que es un accidente en avión, pero no es importante ese momento, ¿ya? Lo importante es, el foco de la novela es la isla y los niños. Cómo verse arrojados a estar en una isla solos los hace tratar de organizarse, y ese tratar de organizarse es un poco complejo, o se torna un poco complejo, ¿ya? Eh, entonces no narran mucho el accidente. Lo que sí mencionan sobre el accidente es que hubieron unos disparos. Y entendiendo un poco como el contexto, podría haber sido en un contexto de guerra, ya en Inglaterra, porque los niños son ingleses. Ellos hablan de su sociedad en Inglaterra y de sus leyes inglesas. Varias veces hacen referencia a eso, ¿ya?
El autor Golding también era inglés. Un poco no voy a hablar de toda la biografía de Golding, pero para que sepan, él era inglés, un importante escritor. El libro más importante que escribió fue este, o el más, en el fondo, reconocido por la crítica. Es un libro que da mucho para pensar. Es un libro que genera muchos cuestionamientos en torno a el mal, de dónde viene el mal, cuál es la raíz del mal. Nosotros somos malos por naturaleza, o los niños pueden ser malos. Y si existe el mal en ciertos niños o el orden, hay algunos niños más apegados a las leyes, hay algunos niños más sensatos, otros más apegados a sus instintos, y cómo eso, ese intentar por forjar una sociedad o por sobrevivir, en el fondo, en una isla, puede tornarse un poco caótico por las diferencias de opinión y las diferencias de perspectivas que se dan entre los distintos niños que se muestran, ¿ya? Eso, lo primero que nos narran en el fondo es este encuentro entre Piggy, que es un personaje importante en la novela, y Ralph, que es otro personaje importante, un líder, uno de los líderes en el fondo, y se encuentran y es muy simbólico el hecho de que el pequeño Ralph, encuentra una caracola y esta caracola la utiliza como para realizar un sonido, ¿ya? Y este sonido que él empieza a ejecutar genera y provoca que los niños que están todos esparcidos por la isla se reúnan, ¿ya? Entonces la caracola se convierte como en un símbolo de reunión y también a lo largo de la novela comienza a representar, porque la persona que tiene la caracola tiene el derecho a hablar. Si hay alguien que no tiene la caracola no puede hablar, porque acuérdense cómo son los niños, ustedes saben, porque son niños o fueron niños hace muy poco tiempo. Si uno no les da turnos de habla, los niños se convierten en un caos. Y acá hay varios niños muy pequeños y de distintas razas, de distintas edades, etc. ¿Ya? Entonces esta caracola se convierte como en una especie de regla, ¿ya? De orden. Símbolo del orden, símbolo de el habla. Cuando alguien tiene que hablar tiene que tener la caracola y si no tiene la caracola no puede hablar y en cierta manera se empieza a ordenar la cosa en torno a este elemento simbólico, ¿ya? Que se narra al comienzo. Y a lo largo de la novela obviamente aparece y vuelve a aparecer y representa varias cosas. No quiero ser tanto spoiler, pero sí es un elemento que está presente a lo largo de la novela. Es importante que, bueno, que se cuestionen, porque yo también me lo hice, ese cuestionamiento clave. ¿Por qué son puros niños? ¿Por qué no hay niñas? ¿Por qué no hay niñas en la historia? No hay ninguna mujer, siempre son puros niños y encontré un video en que el escritor explica por qué él pone a puros niños y no a mujeres. Está en inglés, se los voy a poner a continuación para que ustedes lo puedan ver, un fragmento, no se lo voy a poner completo, y da varias explicaciones con respecto a eso, ¿ya? My name's William Golding and I wrote this book, Lord of the Flies, in, I think it was either 1953 or 1954. There have been a great many things said about how it came to be written, and I don't know whether any of them are true or not. As far as I'm concerned, it happened because one day I was sitting one side of the fireplace and my wife was sitting the other, and I suddenly said to her, wouldn't it be a good idea to write a story about some boys on an island showing how they would really behave, being boys and not little saints as they usually are in children's books. And she said, that's a first-class idea, you write it. So I went ahead and wrote it. When girls say to me, and very reasonably, why isn't it a bunch of girls, and why did you write this about a bunch of boys? Well, my reply is, I was once a little boy, I have been a brother, I have been a father, I am going to be a grandfather. I have never been a sister or a mother or a grandmother. So this is why I wrote it really about little boys. That's one answer. Another answer is, of course, to say that if you, as it were, scale down human beings, scale down society, if you land with a group
of little boys, they are more like scaled-down society than a group of little girls would be. Don't ask me why, and this is a terrible thing to say because I'm going to be chased from hell to breakfast by all the women who talk about equality. This is nothing to do with equality at all. I mean, I think women are foolish to pretend they're equal to men. They're far superior and always have been. But one thing you cannot do with them is take a bunch of them and boil them down, so to speak, into a set of little girls who would then become a kind of image of civilization, of society. That's another reason why they were little boys. The other thing is, why aren't they little boys and little girls? Well, if they'd been little boys and little girls, we being who we are, sex would have raised its lovely head. And I didn't want this book to be about sex. I mean, sex is too trivial a thing to get in with a story like this, which was about the problem of evil and the problem of how people are to live together in society, not just as lovers or man and wife. Para que lo entiendan, ahora no se queden con la explicación del autor, ¿ya? Porque la explicación del autor no es la única explicación, o sea, hay una interpretación que cada uno le puede dar al hecho de que sean puros niños y no haya mujeres. Y eso no te lo tiene que decir el autor, porque es una cosa que surge entre la visión del lector cuando recibe esta información y la obra, y es una interpretación propia. ¿Ya? El autor te puede dar ciertas luces, el autor te puede ayudar a explicarte ciertas cosas, pero nunca va a ser una verdad. La verdad es la que ustedes consideren como cierta, y es parte también de su proceso interpretativo. ¿Ya? La novela es una alegoría. Una alegoría significa que intenta ser o representar una realidad, ¿ya? A través de una gran metáfora, ¿ya? Entonces lo que te está mostrando también es si existe la maldad en el ser humano. Independiente de que estos sean unos niños, no es solamente esa historia particular, sino más bien hablar de el ser humano, hablar de cómo es el ser humano, qué es lo que tiene el ser humano en sí, los distintos seres humanos que existen, porque los personajes son súper distintos. Y en cierta manera cada uno representa ya un tipo de humano. Ralph representa la razón, ya, la lógica. Él considera que lo importante es mantener el fuego prendido, el humo, una fogata, por si es que aparece un barco para que los salve y así puedan sobrevivir, ¿ya? Que tiene lógica. Por eso él es un líder bien cuerdo, ¿ya? Según lo que es mi visión, ¿ya? Yo lo considero uno de los personajes más cuerdos y más pragmáticos, prácticos, ¿ya? De la novela. Ahora bien, existe otro personaje importante, es Piggy, que él representa la inteligencia, la intelectualidad, ¿ya? Él no tiene mucho vigor físico, ni fuerza, ni capacidades físicas, pero sí representa la intelectualidad, el ser intelectual, el que piensa, el que reflexiona, y el que tiene una respuesta para todo. Pero no es un buen líder, porque nadie lo respeta, en cierta manera. Nadie lo respeta, porque él no genera respeto por sí mismo. Ya, por lo general lo molestan bastante por su cualidad física de ser gordo y por ocupar anteojos. Pero, ojo, que los anteojos de Piggy, y este es un gran momento de la novela, que yo encuentro que es como un error, según yo, porque yo no le creo. Ahí pierde verosimilitud la novela en un momento, y es la crítica que yo le hago ya. Porque Piggy tiene unos anteojos, ya él es miope, y utilizan los niños estos anteojos para prender la fogata. Y yo le pregunto, ya, a un Cristóbal Quesada, a un Nicolás Enríquez, ya, a los tipos científicos, a los buenos para la ciencia, al club de ciencia, ya, que le llegue el sombrero a quien sea, porque aquí todos pueden ser científicos, no solamente los dos que mencioné, es una broma interna. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Se puede prender un fuego con unos anteojos? Yo lo veo difícil, ¿ya? Y yo no le creo mucho en ese sentido a lo que se plantea en la novela de cómo se prendía el fuego, pero eran, bueno, ya al final igual uno cede ante ese pequeño detalle y sigue leyendo la novela y da lo mismo, y la sigue gozando y después no pierde en ningún momento la verosimilitud, ¿ya? Pero ese detalle está medio raro. Pero igual prenden y necesitan los anteojos de Piggy para poder prender el fuego, ¿ya? Piggy representa la intelectualidad, la inteligencia. Pero hay otro personaje muy curioso, que yo le tengo bastante cariño, que es Simón. Y Simón no aparece mucho al principio de la novela, pero aparece después.
Y él es como el personaje místico, el que reflexiona y que para mí es más inteligente que todos, ¿ya? Porque él descubre algo que no lo voy a mencionar todavía, lo voy a mencionar cuando hable sobre esa temática, ¿ya? Pero él descubre, su descubrimiento es el más lúcido de todos, ¿ya? Pero sí voy a hablar de él, que él tiene como un refugio escondido del resto, es un poco un ser contemplativo, que no habla mucho, que no tiene mucha injerencia dentro de lo que son las discusiones, pero que cuando habla es clave. Lo que habla es preciso, ¿ya? Ojo con eso. Y ese ser representa como, para mí, el humano perfecto, ¿ya? El otro resto, por ejemplo, no sé, pues Piggy también mucho ruido, pocas nueces, pero él sabe dar en el clavo. Yo creo que es un observador, y cuando una persona es observador y no tanto, eh, no tiene tanto bla bla, es capaz de procesar mejor la información, ¿ya? Y ojo con eso, porque ese es un personaje bastante interesante, y lo voy a nombrar más rato de nuevo, ¿ya? Al principio como que no saben qué hacer, cómo organizarse, y lo primero que ve Ralph, que dice, bueno, miren esta naturaleza, esto que está aquí es nuestro, own it, apropiémonos de esto, ya, es tan hermoso, el lugar es hermoso, ya, ojo con eso, disfrútenlo, el lugar es bacán, sientan que están ahí, ya, no con esos niños insoportables, porque hay algunos insoportables, piensen que simplemente se pueden bañar en un estanque o en una laguna que hay ahí, o en el mar, o que pueden estar en esa playa, ya, no sufriendo las penurias que sufren ellos con el naufragio. No, pero en verdad piensen en eso, piensen también en las penurias que están sufriendo esos niños, porque es clave entender eso para entender también la mononovela, ¿no es cierto? Pero cuando dicen todo es nuestro, comienza un proceso que es clave, el de apropiarse de la naturaleza, el de empezar a dominarla, en cierta manera, ¿no? El dominio del hombre por la naturaleza. Cuando suben la primera vez a la montaña y observan la isla, se dan cuenta que es una isla. Ellos sentían y presenciaban como la sensación de estar rodeados de mar, pero tienen que subir a la montaña como para cerciorarse de que están en una isla, y ahí es místico porque ven toda la naturaleza, ven todo el lugar. Y se sorprenden de la riqueza también que hay ahí, porque pueden sobrevivir ahí también por lo mismo, comiendo fruta, comiendo nueces, frutos, al principio, ¿ya? Pero ustedes se van a dar cuenta, bueno, y si ponen a cualquier ser humano que está acostumbrado a comer carne en un lugar donde no puede comer carne, que van a empezar a querer cazar, ¿ya? Al principio cazan cangrejos y los asan en algunas fogatas, pero después van a querer cazar de verdad. Y hay un grupo de niños que son la otra pandilla, que es Jack, ¿ya? Y sus secuaces, que son los mellizos y otros niños más, que no son tan importantes, pero que son los secuaces de Jack, que van a convertirse como en los líderes de la casa. Y los líderes de la casa, en cierta manera, representan a este tipo de personajes que están guiados por el instinto. Y es un instinto sanguinario, ¿ya? Y ahí es cuando empieza la cosa compleja. ¿Por qué? Porque empiezan a haber dos liderazgos, ¿ya? Y se notan desde el principio, cuando se encuentran, ¿ya? Jack y Ralph. Jack y Ralph son dos cosas distintas. Uno representa la razón, la lógica, y el otro representa el instinto y el salvajismo y el primitivismo. Y el más importante para Jack, cazar el jabalí, que los vengan a rescatar. ¿Se entiende? Entonces empieza a haber este choque de fuerzas entre lo que es la razón, la lógica, el pragmatismo, ser práctico, sobrevivir, que los vengan a rescatar, salir de esa situación, y otro que dice, bueno, no, nosotros queremos comer carne, entonces matemos. Y descuidan en cierto momento la hoguera, que tenía que mantenerse prendida, y pasa un barco, y no pueden hacer las señales de humo porque la hoguera está apagada. Y Piggy no puede subir hasta arriba a prender la hoguera porque él no tiene las cualidades físicas para hacerla en 2 minutos. Entonces ahí, en ese momento, cuando pasa eso, cuando llega ese barco, ahí se genera el primer gran conflicto, ¿ya? El primer gran conflicto que antes no se había asomado, porque cuando subieron todos a ver la isla, todavía se observaba cierta camaradería entre los personajes, amistad, ¿ya? Un poco de envidia, un poco como de choque de fuerzas entre Jack y Ralph, pero nada grave aún. El problema grave es cuando pasa eso y la hoguera no está prendida, porque Jack, en vez de estar prendiendo la hoguera, fue a cazar el jabalí, y efectivamente cazó el jabalí, ¿ya?
Y ahí, bueno, empiezan a haber estos choques de liderazgos que son bastante graves, ¿ya? Y que empiezan a crear un poco caos entre los personajes de la novela. En algún momento, ¿ya? Hay cosas muy extrañas que tienen que ir viendo como pistas, como señales, ¿ya? En algún momento, cuando ellos, la primera vez que prenden el fuego, ¿ya? Y esto es muy, muy, muy alegórico del ser humano, así. Uno podría ver como la historia del hombre en el minuto en que descubrió el fuego y hacer una analogía o una relación con lo que pasa en la novela. Cuando los niños descubren que pueden prender fuego, ¿ya? Es tanto el alboroto y es tanta la felicidad y es tanta la locura que genera el hecho de ver el fuego que hacen un incendio y se les descontrola el fuego. Y en ese intertanto del incendio, ¿qué pasa? Pasa algo grave, pero nadie habla de eso, ¿ya? Todos se quedan en silencio y nadie vuelve a hablar de ese tema, por lo menos hasta estos momentos después de la novela. Pero se pierde un niño. Hay un niño pequeño que tiene una mancha en la cara, que se pierde, que desaparece, ¿ya? Y los niños pequeños, que son peques, los peques, que hay varios que los nombran, Percival, Roger, tienen todos nombres ingleses. Todos esos niños pequeños tienen miedo, ¿ya? Miedo normal en los niños, pero un miedo a un monstruo, un miedo a algo que hay en la isla que ellos no pueden ver, ¿ya? Y ese miedo, ¿ya? Ese miedo genera mucho caos y mucho desorden. Entonces los líderes tratan de apagarlo. Ya tanto Ralph como Jack amenazando, diciendo que él conoce toda la isla, porque él ha estado cazando el jabalí durante todo este tiempo, durante toda la isla, y no ha visto nada más que cerdos. Entonces todos se preguntan, bueno, si el cerdo es el gran animal que hay en la isla, entonces no hay nadie más malo que él. Y hay un momento, y esto, por favor grábenselo en la memoria, en que uno de los niños, que se llama Simón, dice, bueno, ¿y quién se come el cerdo? Nosotros. Entonces nosotros somos los monstruos. Y es para mí el momento más lúcido de la novela, ¿ya? Él no cree en los fantasmas, no tiene que ver con los fantasmas, tiene que ver con el miedo a qué, a lo que podemos llegar a ser los seres humanos en una situación extrema. Y es ese miedo que Simón es capaz de ver y que el resto no, ¿ya? Porque el resto lo atribuye a monstruos, a fantasmas, a bestias gigantes, a seres que vienen de otros lugares o a una, no sé, qué sé yo, a un espíritu que hay en la isla o a un animal gigante, ¿ya? Pero no, el gran miedo es a lo que puede llegar el ser humano en un contexto o en la situación en que se tenga que salvar y que tenga que, no sé, cometer alguna acción para salvarse, una acción maligna o una acción negativa. El miedo a nosotros mismos, cómo podemos reaccionar en ciertas circunstancias si nos ponemos en esa, ¿ya? Y eso es muy sabio y eso es muy lúcido. Y me encanta cómo está puesto en la novela porque está ahí, ¡pah!, en un momento preciso. Se los puedo leer. Dice, ahí está el momento clave de la novela, dice, según yo. Bueno, hablan mucho del miedo, ¿ya? Hacen como una especie de asamblea para hablar sobre que los niños contaran sus pesadillas y tratar de apaciguarlos, pero al final queda la embarrada. Y se separan los dos grupos, bueno, no les voy a contar todo el libro, pero eso pasa, ¿ya? Y acá, en este momento, cuando dice, ups, mi libro se está desarmando, que lo he leído con tanta intensidad que le he roto todas las páginas. Háganlo así, por favor, niños, que este libro está buenísimo. Dice Simón, no estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Jack, solo con una parte. Claro que no hay una fiera en el bosque, ¿cómo iba a verla? ¿Qué comería una fiera? Cerdo. El cerdo lo comemos nosotros, es decir, nosotros somos las fieras. Y después, un poquito más adelante, dice Simón, en algún momento que están hablando como de los monstruos, dice, lo que quiero decir es que a lo mejor somos nosotros. Y este es un presagio de lo que va a pasar después en la novela, ¿ya? Porque efectivamente yo creo que ellos se van a convertir en los propios monstruos.
de sí mismos y con sus compañeros, ¿ya? Entonces, las cosas se ponen un poco, se van poniendo en la medida que va pasando el tiempo, horribles, ¿ya? Porque en un principio todo funcionaba bien, habían tareas, los niños cumplían algunas tareas, después dejaron de cumplir las tareas, por ejemplo, no sé, pues tenían un lugar para hacer pipí, ¿ya? Y las necesidades, y un lugar específico porque ese lugar les llegaba el mar y se limpiaba en las rocas, ¿ya? Y después de eso no, pues los niños chicos empezaron a hacer pipí en todas partes, ya era todo horrible, habían empezado a hacer las cabañas y nadie ayudó a terminar de hacer las cabañas, los otros se empezaron a casar y no empezaron y dejaron de prender el fuego. Entonces, en algún momento todas esas reglas se empiezan a romper, ¿ya? Y empiezan a ver, empiezan a encontrarse en la situación en que ya no hay reglas. Y cuando no hay reglas y no hay orden, empieza el caos. Y cuando empieza el caos, se pone dura la cosa, ¿ya? Se pone difícil, empieza a ser un poco caótica. Bueno, muchos dicen que la novela El Señor de las Moscas es una novela pesimista. Y la verdad es que puede serlo, de todas maneras hay una interpretación pesimista. El autor dice algo distinto. I'm typed as a pessimist, and I never agree with this. I think I'm an optimist because I think, in fact, ultimately, there is that nobility. There is Simon who will go up the mountain even though he's killed for it. There is Ralph who will go on trying to keep society together. There are people who will be loyal as long as they can. Do you know, I mean, I think what one's got to remember always about human beings is that they're like a truss in the ceiling. They're all right for the job they're used for, but anything will break given sufficient strain, and any human being will break given sufficient strain. So you can have the two things together. You can have the nobility of a man who is loyal beyond what you might even expect of him. But when more is asked of him, then that is the point at which he breaks, you see. But he can still be a noble creature, although he breaks. ¿Ya? El autor también muestra como que hay mucha camaradería y empatía entre algunos jóvenes y también se muestra el amor y la lucidez de Simón y varias cosas muy positivas en la novela. Y eso también quiero que ustedes lo vean, ¿ya? Lo que dice el autor, pero también está, independiente de que también está lo otro y está el mal, ¿ya? Ahora, hay un tema con respecto al mal que es una pregunta sobre el origen. ¿En nosotros nos corrompemos o estamos ya corrompidos? El instinto de la maldad está en nosotros, ¿ya? Esa es una gran pregunta en la novela. Porque, pucha, no sé, ¿existe maldad en los animales? Yo creo que no. O sea, los animales nunca van a dudar en comerse a un ser humano, pero lo hacen por necesidad, ¿ya? Y lo hacen sin razón. No tienen, digamos, el mismo pensamiento que tenemos nosotros. Por lo mismo, la maldad en el animal no es una maldad, simplemente responde a una necesidad que es comer, ¿ya? Y es bien básico, ¿ya? Una cuestión instintiva básica. Pero el hombre a veces no mata y no hace daño por necesidad. El hombre no solamente mata a veces, tortura. Entonces, a veces hay que tener... ¿Dónde está el origen de esa maldad? ¿Nace a raíz de las experiencias que uno ha vivido o está antes de eso? Esa es la pregunta. ¿Nosotros nos hacemos malos por las cosas que nos toca vivir? ¿O somos como somos por lo que nos tocó vivir? ¿O somos como somos porque somos seres humanos y los seres humanos somos así? Y es una gran pregunta filosófica. Es el origen del mal, ¿ya? Y yo creo que como una pregunta filosófica no tiene mucha respuesta. Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? O sea, es muy importante también cómo fuimos criados, lo que hemos vivido en la vida, nuestras experiencias nos marcan y nos hacen ser de una determinada manera porque nos han enseñado o porque hemos vivido tales o cuales experiencias distintas a otras. Pero ¿es lo que vivimos solamente lo que nos hace ser como somos?
Porque hay gente que vive cosas horribles y sigue siendo buena persona. Porque hay gente que tiene una vida perfecta y no lo es. Entonces, bueno, es un cuestionamiento. Uno puede pensar lo que quiera aquí, pero uno tiene que pensar y tratar de buscar todas las aristas para entender cómo, por qué. ¿Por qué existe la maldad en el ser humano? Y en otros animales, en los animales no. Y en otros seres no. ¿Es porque tenemos razón? ¿Es porque tenemos razón o porque tenemos instinto? El instinto es la razón. Y este libro te hace pensar en eso y te hace, en cierta manera, te da una respuesta. Y te muestra, no te muestra solo el mal. Y ojo con eso, te muestra todo. El bien, el mal, el orden, el desorden, el caos, lo que se genera a través del caos. Y es súper, súper interesante, en verdad, estimulante leerlo. Es una novela que hay mucha tensión, ¿ya? Fíjense en qué es lo que quiere decir el autor cuando lean sobre el ser humano. Eh, Tratar de leer pensando en eso, qué es lo que están diciendo sobre nuestro género, sobre las personas. ¿Qué pasa? ¿Qué es mejor, cazar o ser rescatado? ¿Qué es mejor, cazar o mantener el fuego prendido? Eh, Piensen en el título, ¿por qué se llama Lord of the Flies? Porque el libro es en inglés originalmente. O sea, lo que ustedes van a leer es una traducción. ¿Por qué se llama Lord of the Flies? ¿Quién es el señor de las moscas? Piensen en eso. Piensen en lo que representa el jabalí, la cabeza del jabalí, que también es muy simbólica y muy importante a lo largo de la novela. Piensen en los liderazgos, en las pandillas que se crean. Piensen en por qué no se pueden poner de acuerdo. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no pueden vivir en armonía? Si tienen una naturaleza hermosa que los circunda. Piensen en todas esas cosas. Los invito a leer reflexionando eso. También hay un capítulo de Los Simpsons que muestra como una parodia, que igual es mucho más ridículo que el libro y no tiene mucho sentido que lo vean, pero si lo quieren ver es el capítulo 9, no, de la temporada 9, capítulo 14, se llama un autobús, algo en el autobús, muerte en el autobús, ¿ya? Y muestra lo mismo, así como Bart tocando la caracola y Milhouse es Piggy, y es divertido, ¿ya? Pero no es tan interesante como la novela oficial, o sea, y no lo vean antes de leer la novela porque alerta spoiler. Y aparte, es mejor que vean la película, la de 1990 y tanto, no me acuerdo qué año es, pero 90. También es mejor que vean la película, porque así, pero después del libro, ¿ya? Yo también voy a ver la película después del libro, para hacerme una imagen de lo que quiso hacer el director de la película, a ver qué tal lo hizo, para criticarla, para destruirla, en verdad. Y ahí podemos hablar de esas dos cosas, del libro y de la película. Mucho más bacán. Así que nada, los dejo súper invitados ya a leer el libro. Espero que les guste, espero que lo disfruten, espero que sientan que están en la naturaleza, espero que entiendan también y que logren entender cuál es la alegoría que te muestra la novela, qué es lo que quiere decir sobre el ser humano, sobre nosotros, sobre el origen del mal, ya, sobre los jefes. ¿Son buenos los jefes? ¿Son buenas las jerarquías? ¿Es bueno tener jerarquía? ¿Es bueno que exista una autoridad? ¿Tiene que haber una autoridad para que haya orden? ¿Y cómo tiene que ser esa autoridad? ¿Bajo qué preceptos tiene que vivir esa autoridad? ¿O tiene que regir esa autoridad? ¿Qué pasa cuando no hay autoridad? También. Es una novela riquísima en contenido y en análisis. Así que por favor léanla y fórmense su propia interpretación, que yo se las preguntaré cuando les haga la actividad del libro, que voy a estar ansiosa de leer. ¿Ya? Y chicos, esta semana les voy a enviar lo del baile, ¿ya? He estado muy, muy ocupada leyendo muchas cosas, pero lo tengo ahí súper presente y se los voy a mandar la retroalimentación uno a uno para que vean cómo les fue en la prueba, en la otra prueba, actividad, perdón. ¿Ya? Cariños. Que tengan un buen fin de semana largo y semana